Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos sean a esta transmisión en vivo. Dios bendiga a cada familia de donde quiera que nos escuchen. Bendición para ustedes y para todos los lugares hermosos de donde pueda llegar este mensaje. Amén. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leerlo del 13. Capítulo 16, versículo 13. Gloria al Señor. Amén. Esperemos que sí se esté escuchando la transmisión para poder seguir adelante. Vamos a darle lectura a esta enseñanza. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dijeron Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: pero vosotros que estáis conmigo, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dios del cielo y de la tierra, gracias porque te ha placido estar aquí en este momento para compartir el mensaje del Evangelio. Que cada vida, Señor, de aquel lado de esa pantalla sea edificado, sea transformado, sea adulto, sea anciano, sea niño, sea joven, sea adolescente, Señor, que sus vidas sean cambiadas y sobre todo tu pueblo tan hermoso, Señor, que sea edificado y también las almas, Señor, que puedan ellos ser partícipes de esta palabra en esta hora. Gracias te damos. Ocupen sus lugares en esta hora, dedicando este tiempo tan hermoso y aprovechándolo a lo máximo para que nuestras vidas sean edificadas. El tema de hoy se le ha titulado El camino a la muerte de la carne. El camino a la muerte de la carne. Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos va a enseñar y su Santo Espíritu para poder entender, comprender y analizar nuestra vida. Estamos aproximándonos a los finales tiempos de la hermosa gracia. Estamos en los tiempos proféticos. Estamos en los tiempos que Cristo dijo que serían como Sodoma y Gomorra. Estamos en los tiempos donde Cristo dijo que sería como en los días de Noé, donde comían, bebían, se daban en casamiento y donde todo el mundo era tranquilo, pero en un momento sucedió lo inesperado. Sucedió la tragedia menos esperada por los seres vivientes, lo cual se llama la muerte del hombre sobre la faz de la tierra. Bien, existe una muerte que determina al hombre partir a la eternidad, pero hoy queremos hablar de esta muerte espiritual, de lo que proviene de la carne y lo que proviene del Espíritu. ¿Quién es Cristo para el pueblo de Dios? ¿Quién es Cristo para nosotros que formamos parte del Evangelio? ¿Quién es Cristo para nosotros como hijos de Dios? ¿Quién es Cristo para nosotros? En aquel tiempo muchos divulgaban, devallaban en su mente y decían unos Elías, otros Juan el Bautista, otros decían Jeremías. Pero cuando Jesús los lleva a la realidad de lo que había dentro del corazón de ellos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Analizando la escritura del Evangelio
bien, la hora ha llegado y tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esta respuesta que tus labios han hablado no proceden de hombres, procede de la revelación del cielo, de lo que está reservado para aquellos que caminan en santa comunión, para aquellos que el Padre está dispuesto a revelar los secretos dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de donde se lee la información, donde se lee la historia, donde vemos los acontecimientos, pero la profundidad del conocimiento es más allá de solo hojear la Biblia, de solo abrirla cuando tengo una necesidad. La manera en la cual viene esta revelación es algo que usted no está adivinando, que usted no está pensando, que usted no considera qué decir o qué no decir. Estas palabras las puso el Padre en la boca de Pedro. Y Pedro habló las palabras: tú eres el Hijo del Dios viviente. La conexión del cielo a la tierra y dada a Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo analiza las palabras que salen de Pedro. Las palabras es la conexión divina de lo que Jesús está escuchando de la boca de Pedro. Dice: bien, Pedro, entonces Cristo no había sido revelado en aquel tiempo antes. Sí había sido expuesto por Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí recibieron revelación en el principio, allá en Juan capítulo 1:1, pero a la multitud, pero a los oyentes, pero a los escribas, a los fariseos y a todos los de la ley, no les había sido revelado quién era el Cristo. Habían mandado enviados a Juan diciéndole quién era. ¿Eres tú el Cristo que había de venir? Juan dijo: no soy. Yo soy, dijo, una voz que clama en el desierto, enderezar el camino y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿quién eres para que demos razón a los maestros? Esas dudas estaban ahí presentes, pero vemos los corazones que están dispuestos a pagar un precio, a negarse a sí mismo, a oír la voz de Dios. Bien, estos discípulos habían dejado las marcas para seguir al Maestro. Oyeron la voz y le siguieron. Cuando ellos supieron que había un mensaje diferente, cuando ellos miraron que la palabra y las obras que Jesús hacía eran diferentes a lo que los escribas y los fariseos enseñaban en sus tiempos. La gente se admiraba por la doctrina de Cristo y les decía: Cristo enseña no como los fariseos, no como los saduceos, no como los escribas, no como los rabinos de Israel. Él enseña con poder, Él enseña con autoridad. Se ve, se siente la presencia de Dios, es visible, es palpable. Los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados. Los creyentes discípulos de Jesús estaban tan impresionados que por más de 400 años de silencio que Israel había vivido, ahora se estaba viviendo algo extraordinario. Ahora estaban ellos contemplando esas maravillas. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, dice que nunca se había visto tal cosa en Israel. Las generaciones que estaban viviendo, las generaciones que estaban en los tiempos de Jesús, estaban atentos a las señales, a los milagros, a los prodigios y lo que estaba pasando. Mas sin embargo, cuando vienen los maestros de Israel corrompidos en su corazón, pedían señales. Pero ellos las estaban viendo y por la incredulidad solamente juzgaban a Jesús. Solamente venían para tentarle, solo venían para hostigarlo, para acusarlo delante de Herodes de la ley.
carnalidad en sus corazones, no entendían quién era Jesús, pero lo tenían en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no entendieron que era el Mesías, que era el enviado? ¿Por qué no reconocían si tenían ellos la ley de Moisés, donde en los profetas se había revelado la venida del Mesías? Es por eso que es necesario en estos tiempos analizar dónde se predica la verdad, dónde se predica la palabra, dónde se entiende, dónde se razona, dónde se comprende, dónde se cambia y dónde mi vida es llevada al cielo. Es aquí donde vemos el maestro enseñando a los discípulos. Entonces dice que cuando la revelación vino del cielo por boca de Pedro hablándola, el maestro dijo: la hora ha llegado. Ahora en el versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. No por ocultarse, sino porque hay tiempos donde Cristo se va a manifestar solamente Él. Y hay tiempos donde Cristo va a dar la palabra para que ellos la hablen al pueblo. Es ahí donde miramos nosotros esta lucha, la lucha del cristiano, la lucha del liderazgo, la lucha de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es aquí, en el versículo 21, se presentaba la lucha más feroz, más audaz, con artimañas, con errores, con calumnia, y venía como la serpiente con astucia. ¿Qué es? Es un contrincante que todo cristiano debe de ponerse al frente. Es una oposición, es un obstáculo, es un bloque, es algo contrario y es una piedra de tropiezo. Versículo 21 dice: desde entonces Jesús les declaraba a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y también de los escribas. Los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por quién Jesús iba a ser muerto? Por su mismo pueblo, por los mismos líderes, por los mismos sacerdotes, por los mismos de Él. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque su oído no estaba atento a las profecías venideras, porque su vista no era espiritual, porque sus palabras no hablaban conforme a la palabra, vivían en un estado de carnalidad. Los líderes no habían muerto a la carne, no estaban ofreciendo sacrificios en santidad. Dice que Jesús los halló enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Perdido. Jesús dice ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Judea, Samaria. Ese es el mensaje a la iglesia principal, al pueblo de Dios. ¿Cuál es tu contrincante? ¿Cuál es tu oposición? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Qué es lo que bloquea para que usted no tenga una vida y una entrega completamente a morir en la carne? A pagar el precio por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, a vivir una vida en santidad, a vivir una vida en la cual solamente dependa del cielo y no de los hombres. ¿Qué es lo contrario que está golpeando su ministerio? ¿Qué es lo contrario que está deteniendo ese don, ese talento que Dios le dio? ¿Cómo vencerlo? La manera de vencer es identificar en el discernimiento de espíritus la voz de aquellos que nos enseñan, la voz de aquellos de donde procede. Y es aquí donde Jesús tenía el discernimiento de oír y distinguir las voces. Miren, dice la Escritura, cuando le anunció que era necesario padecer mucho por el pueblo, en el 22 dice: entonces Pedro, tomó
tomando aparte a Jesús, llevándolo de donde estaban separados de los otros discípulos, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál es la astucia? ¿Cuál es la artimaña? ¿Por qué había procedido de la boca de Pedro unos instantes antes una palabra revelada del cielo? Y ahora la misma boca estaba hablando oposición. Porque la misma boca de Pedro estaba hablando lo contrario, acabando de decir Jesús que le era necesario padecer, morir y resucitar. Es aquí donde Pedro, tomándolo aparte, le empieza a reconvenir. No te pase esto, pobre de ti, ¿cómo te va a pasar esto? Que no te acontezca. Pero Jesús dice, pero al volverse Jesús de frente delante de Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo discernir la voz que un momento estaba hablando una palabra revelada y ahora estaba hablando unas palabras de contradicción, de bloque, de obstáculo, de oposición, de tropiezo? ¿Cómo Jesús se opone a esa guerra espiritual que lo quiere detener para que no vaya a la cruz a morir? ¿Cómo entendemos la escritura de lo que estaba aconteciendo en esos momentos? ¿Cómo? Dice la escritura, el mensaje, le dice entonces, tratando de dar el consejo y llevándolo a una área tranquila, a una área suave, sin pagar el precio, sin mirar qué sucedería. Pedro, la voz que habló no era de él, ya lo vimos, era de Satanás. Pero posiblemente Pedro, mirando el análisis y diciendo: hay muchos milagros que estás haciendo, hay muchos enfermos que estás sanando, mira todo lo que estás haciendo por la humanidad, mira todo lo que estás haciendo por las necesidades. ¿Cómo tú vas a morir en la cruz? ¿Cómo te va a pasar eso? Mira los milagros que estamos viendo, nunca se habían visto en Israel. Pero cuando esos halagos empiezan en recibir un liderazgo, y cuando se empieza a afamar, y cuando se empieza a desconectar de lo que Dios es esencial en cada ministerio, entonces el ego del hombre se empieza a subir. El comportamiento del hombre se empieza a distraer y cambia de actitud. Pero esto no pasó en Jesús. La voz de autoridad, de discernir qué voz y qué palabras estamos escuchando, es porque Jesús tenía afinado el oído espiritual. Es porque Jesús tenía bien abiertos los ojos al discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que vemos en esta historia? ¿Qué es lo que vemos en esta enseñanza? ¿Qué es lo que vemos? ¿De qué nos sirve a nosotros aplicarla en el día de hoy? Bien, la negación al yo, el ego del yo, de no sufrir, de no padecer, de no negarse, de no cambiar, de no recibir críticas, de no ser odiado, es una señal de que no estamos pagando el precio de Cristo. Es una señal que no estamos llevando a la carne a morir. Si vivís en la carne, moriréis. Si vivís en el Espíritu, viviréis. Esta enseñanza, ahora vamos a mirar a Pedro, que había tenido la revelación. No la tuvieron los demás líderes de Israel, pero sí a alguien
¿Qué es lo que nos dice? Pero no tenía discernimiento para ver lo que hablaba. No pudo discernir Pedro las palabras que estaban saliendo de su propia boca. El área carnal le ganó ventaja y entonces quiso aconsejar a Jesús. Ese es un gran error. Querer aconsejar a Jesús como diciéndole que estaba mal. Es que Pedro no entendía que morir daba vida. El maestro ya les había enseñado y les había dicho, vamos a regresar al discipulado. Lo que ellos habían recibido, lo que ya habían tenido en sus vidas, ya habían sido seguidores de Jesús, ya habían sido discípulos de Jesús y ya habían sido llamados apóstoles de Jesús y tenían comunión con Jesús. Pero mira, San Juan 14, 12, 24 nos dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, sino que más bien queda solo, pero si muere, dice, da mucho fruto. ¿De qué les estaba hablando Jesús? De sí mismo, que él tenía que morir para dar vida. Tenía que hacer morir la obra de la carne para resucitar en un cuerpo glorificado. Carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces Jesús tenía que morir para darnos vida. Tenía que él morir esa obra de la carne y resucitar en esa promesa del cuerpo glorificado. Amén. Ahora, no entendieron de lo que les habló Jesús en el discipulado. Es así que la iglesia, muchas áreas no ha entendido todavía, porque ya somos cristianos, somos evangélicos, somos apostólicos, somos de la manera que usted se quiera llamar, pero somos siguientes del evangelio que nos marca la Escritura. Y hemos dado el paso en obediencia. Y hemos caminado en esa fe y en esa confianza. Y tratamos de serle fiel a Dios. Tratamos de consagrarnos. Tratamos de acercarnos lo más que se pueda a Jesús. Pero pasamos por alto las enseñanzas que fueron dadas. Y estaremos viviendo la misma manera que vivieron sus discípulos en este momento. Ahora Pedro no entendía, no recordaba que les había enseñado, no se recordaba el discipulado que había sido recibido en su corazón y les había dicho Jesús, si no mueren, no hay fruto, pero si el grano muere, va a llevar mucho fruto. Es ahí la decisión de cada cristiano, ir al camino de la muerte de la carne, crucificarla, negarse a sí mismo. ¿Por qué el pueblo hoy, a través de la historia y tantos años de cristianismo, no hemos logrado ser impacto ante el mundo? ¿Por qué el pueblo se doblega ante el mundo y no el mundo ante el cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Siendo miles, millones de cristianos alrededor del mundo y aún el mundo sigue dominando al pueblo de Dios. Del lugar que la iglesia esté en el mundo, ahora el mundo está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por descuido espiritual, por descuido de los líderes. Eso le pasó a los saduceos, a los fariseos, a los escribas y a todos los maestros de Israel, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Eso no da vida, eso no limpia pecados, eso no produce convicción, eso no produce una negación. No, está muerto, está fuera del propósito de Dios. Es llevar al camino de la cruz, volver otra vez a morir al ego y a morir al yo. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos mirando? A Pedro se le había olvidado esta enseñanza. ¿Por qué? Porque vino alguien que lo dominó. La Escritura dice, quítate delante de mí, Satanás.
está reprendiendo a Pedro, y las palabras que salen de Pedro no eran las mismas palabras que él había recibido de la revelación. No era la misma persona, no era el mismo objetivo, no, era contradictorio porque era el enemigo, porque era Satanás quien estaba hablando. ¿Cómo identificar de aquellos que hoy predican si la voz que sale de ellos es de Dios o es del diablo? ¿Cómo identificar que la enseñanza que yo reciba es realmente de la revelación de arriba del cielo o es de abajo de los hombres? Pablo nos enseña que la sabiduría, dice, limpia, sin mácula, sin mancha, procede de lo alto, del Padre de las luces. De ahí desciende. Pero la sabiduría terrenal, animal, diabólica, procede de abajo, del mundo de las tinieblas. ¿Cómo podemos discernir? ¿Por qué tanto pueblo sigue cayendo y cayendo y cayendo en lo que el mundo hace? Y en vez de parecerse a Cristo, se parecen más al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pasó por alto la enseñanza y el discipulado que Jesús le había dado a Pedro? ¿Por qué? Porque alguien lo dominó, porque alguien más poderoso tomó en las palabras de él y las examinó. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira? Pedro les dice allá más adelante, cuando ya alcanza la madurez espiritual y se afirma, dice, ¿por qué Satanás engañó tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué se metió Satanás en tu corazón y cambiaste lo que habías dicho, lo que habías propuesto? Es ahí donde discernimos la voz. Pablo nos habla de una manera en la cual él se dedicaba a ir a predicar a un lado, y dice, el Espíritu Santo nos desvió para ir a otro lugar porque miraba la necesidad. Pero un cristiano normal hubiera dicho, ese es el diablo, no quiere que yo vaya ahí a predicar. Sí, ahí hay necesidad también, pero no es el propósito de Dios. Y aunque Dios quiere hacer muchas cosas, Cristo mismo nos dice que Él no hizo muchos milagros en otras ciudades por la incredulidad que había en sus corazones. Él está dispuesto, pero la incredulidad bloquea. Para Pedro le era imposible que Jesús muriera. Le era imposible porque no entendía. Esa es una de las cualidades que tenemos que entender y comprender. La Escritura. Mire, otra de las cosas que se le había olvidado a Pedro es en Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Dice, en la Santa Cena, Pedro había tenido la comunión. Pedro había también dicho, Jesús, que había tomado el pan. Entonces tomó Jesús el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo, este es mi pan, este es el cuerpo, representación. En esta copa de vino representa mi sangre, comed y bebed como recordatorio, la cual es derramada por muchos. Haced esto en memoria de mí cada vez que os sea necesario. Partir, dice que lo partió el pan. Todo cristiano sabe de dónde procede la Santa Cena. El mandato del Señor desde el Antiguo Testamento, cuando Israel salió de Faraón, dice que llevaban los panes sin levadura y era lo que era constituido en el Antiguo Testamento. Recordar el éxodo, recordar aquella cautividad. Y cuando comían los panes amargos sin levadura, dice que recordaban lo que habían vivido. Entonces las lágrimas salían de ellos y entonces había la conexión con el cielo. De decir, esto fue porque Dios nos sacó del cautiverio. La Santa Cena es para los cristianos diciendo, Dios nos sacó del mundo. Se parte el ego, la arrogancia, la altivez de espíritu, la vivencia en la carne. Hoy muchos cristianos no hemos alcanzado a entender lo que significa
la Santa Cena, partir lo que es la carne y lo que es el espíritu al espíritu. No hemos entendido, muchos no hemos entendido a morir las obras de la carne. Todavía está ese ego, todavía está ese yo, todavía está la arrogancia, todavía está la altivez, todavía está la soberbia, la presunción, la apatía, la mentira, las envidias, los pleitos, las contiendas, la pereza, la flojera, las envidias, la vanagloria, el orgullo, el chisme, falsos testimonios, calumnias, mundanalidad, pasarela de moda dentro del pueblo de Dios, iglesias que parecen discotecas, parecen antros de perdición, bailando, no danzando, bailando en la carne. Esto es las culturas y todo lo que hemos visto del paganismo dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo es entonces que nos podemos llamar cristianos? ¿Por qué tanto ego dentro de mucho pueblo cristiano? Es que somos 100% evangélicos. Es que somos pentecostales de los pies a la cabeza. Es que somos esto, somos lo otro. Hablamos de muchas cosas que no están dentro de nosotros, porque el diablo ha tomado control de que salgan palabras bonitas de nuestra boca, pero no palabras que partan la carne, pero no palabras que edifiquen, que transformen. Es por eso que se miran más iglesias llenas de gente viviendo a su manera que iglesias viviendo en santidad. Vamos a hacer una fiesta en la iglesia, toda la gente comiendo, pero vamos a orar en la mañana, toda la gente dormida. No paga el precio. ¿Dónde está lo cristiano? ¿Dónde está lo genuino? ¿Dónde está lo verdadero? ¿Cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo? Pedro le habían enseñado, mira que el grano tiene que morir. Cuando Pedro escuchó estas palabras, si Pedro hubiese habido alcanzado un nivel espiritual, le hubiera dicho, maestro, recuerdo tu enseñanza, recuerdo que yo aprendí, sí maestro, es necesario morir, nos unimos contigo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuánto tiempo esperamos para que tú resucites? 3 días. Entonces vamos a estar fieles. Pero había tomado el enemigo poder. Se le oponía a ir a la cruz. ¿Cuántas veces el enemigo se nos ha opuesto para que no muramos a la carne? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? ¿Cuántas noches? ¿Cuánto tiempo más usted lo va a decir? ¿O le va a decir en esta hora, quítate de delante de mí, Satanás? Porque me es tropiezo para las cosas de Dios. Porque no pone la mirada allá arriba, sino la de los hombres. Tenemos que llegar a la valentía. Tenemos que ser cristianos valientes, cristianos genuinos. Cuando nosotros paguemos el precio, entonces el mundo dirá, ese es un cristiano verdadero. Esa es una hija verdadera de Dios. No necesitaremos decirlo. No necesitaremos promocionarlo. No, la gente va a ver en nosotros. Y el Espíritu nos va a convencer de todo pecado y de toda maldad. El hombre se ha metido en los planes de Dios y quiere corregir a Dios. Muchos pastores quieren corregir a Dios como Pedro quiso corregir a Jesús. Viviendo en la carne, viviendo en el ego, viviendo en el yo. Eso es imposible. La Escritura nos dice que debemos nosotros volver a ella otra vez, a reconstruir esos lazos donde se va formando la solidez y la madurez en nuestras vidas. ¿Cómo entonces lo que vemos nosotros hoy en la actualidad? ¿Cuántos cristianos están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos? Ahora estamos mirando cuántos cristianos, incluyéndonos todos los que estamos aquí, estamos esperando la venida de Cristo. Ahora la pregunta, ¿cuántos nos vamos a ir con Cristo? ¿Usted no se quiere quedar?
Pues entonces hay que morir a la carne, hay que morir al ego, hay que morir a la arrogancia, a la altivez, hay que morir, hay que hacer morir las obras de la carne. El Maestro nos está enseñando hoy en día que el camino a la vida es la muerte. Pasar por donde Él pasó para ser resucitados en un cuerpo glorioso. En un cuerpo glorioso. Ahora el grano de trigo, representación del cristiano, si no ha caído a tierra, no ha muerto. Y si no ha muerto, no tendrá vida. El cuerpo del cristiano proclamado en la Santa Cena, si ese cuerpo de la carne no ha sido partido, entonces no es partícipe de los padecimientos de Cristo. Es terrible, sí, pero tenemos que recibir la palabra viva, eficaz, que nos dé ese aliento, que nos saque de la constancia manera de vivir, y entonces que las distracciones no vengan a perturbar nuestra vida. Que el pueblo de Dios esté atento. Pero Dios me traía y me daba estas dos escrituras. Santiago capítulo 5, 19, 20. Mire, escuche. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salva de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos de los que nos están escuchando están extraviados, perdidos, escuchando fábulas religiosas, escuchando falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, perdidos, enseñando lo que el mundo vive? No es un cristianismo que ha muerto a la carne. No hay vida, no hay esperanza, no hay una preparación para cuando Cristo venga. Mire lo que dice. Santiago se preocupaba por las almas. Está hablando del pueblo de Dios. Se preocupaba de los que se habían extraviado, no los que estaban extraviados. Entonces no está hablando al mundo, está hablando de los que recibieron la verdad. Está hablando de los que entraron en la santidad, en el camino del Evangelio, de los que entraron en la familia de Cristo. Y dice, se han extraviado, pero tenemos que predicar la verdad. Y la verdad es que está perdido, decía Santiago. Pero si alguien escucha y un pecador vuelve de su error, de ese camino que va a la muerte, del camino hacia el mundo, es un camino contrario a la cruz. En la otra posición le digo a Jesús, ¡hey, no vayas a Jerusalén! Herodes busca para matarte. Quiso intimidar a Jesús. Quiso intimidarlo. Como no pudo hacerlo con Pedro, le mandó otro mensajero, Satanás, y le dijo, no vayas porque Herodes busca para matarte. Jesús le responde, vayan y díganle a esa zorra que hoy, mañana, hago milagros que al tercer día entrego mi vida. Nadie me la quita, yo la entrego de mí mismo, dijo Jesús. Tengo poder para entregarla, tengo poder para tomarla otra vez. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? Dijo Jesús. El diablo tratará de intimidarte. Cuando no pueda con alguna de estas áreas que miramos, entonces vendrá un espíritu que se llama manipulación. Y eso es lo que estamos mirando, se manipula. Es que si te vas de aquí, ya estás perdido. Se perdió tu salvación si te vas de esta iglesia. Cuando entra el dominio y el control del hombre y los liderazgos son carnales y no espirituales, un liderazgo carnal le va a decir a usted, aquí se predica la palabra, si usted la quiere recibir, gloria al Señor, el día que usted se quiera ir, Dios le bendiga, pero en la palabra no cambia, no es cambiable. La palabra es como está escrita, es adaptarnos a ella o alejarnos de ella. Nos acercamos a ella, a la vida, y si nos alejamos, nada podemos hacer. Así es que la decisión sigue siendo propia, pero el discernimiento espiritual. Hoy vemos que duele en el corazón cuando Dios te da las citas bíblicas y ves a un mundo perdido, a un cristianismo alejado,
que no edifica, muerto. Es terrible la condición del pueblo de Dios, no en general, pero en muchos sí. Judas capítulo 1, 23 dice: a otros salvar, arrebatándolos del mismo fuego, y a otros tener misericordia con temor. Pero fíjese lo que dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aún así, aunque veamos nosotros estos acontecimientos, no nos está invitando a ser partícipe de ellos. Nos está diciendo: aléjate de los que te contaminan. Así se digan cristianos evangélicos, así se digan lo que se digan, mientras no caminan en la palabra de verdad. Dice: aún así aborrece la ropa de la contaminación de la carne, pero predícale la palabra, quizás los puedas arrebatar del fuego de donde van camino sin destino. ¿Qué miramos nosotros en la intervención urgente que se debe de hoy anunciar? Este mensaje puede salvar la vida de muchos. Este mensaje se puede considerar usted mismo o verse a sí mismo que aún no ha muerto la carne, que aún no ha sido partido su cuerpo, que aún sigue en la misma condición de antes. Eso será haber perdido el tiempo aquí en la tierra. Volvamos al mismo capítulo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Otra vez Jesús está haciendo el llamado. Vuelve a negarte otra vez. ¿Pasaron los años y no cambiaste? ¿Pasaron los años y seguimos igual? Otra vez en esta hora nos dice: vuelve otra vez a negarte. Vuelve otra vez a tomar tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, ¿qué dice? La encontrará. La encontrará. Pedro estaba cuidando la vida del maestro para que no se perdiera según él. Pero mire, veamos los acontecimientos de Jesús y lo porvenir. Si él moría en la cruz, su muerte nos daba vida en nosotros. Su sangre iba a ser derramada por cada uno de nosotros para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Todos los milagros, los muertos que Cristo resucitó y las almas que salvó a través de su evangelio, en su trayectoria, en su vida y en su ministerio, no era comparado con lo que iba a pasar después de la muerte. ¿Sí me entiende? Porque después de la muerte estábamos nosotros. 2000 años alrededor, casi cuántos millones y millones han sido salvas por esa muerte en la cruz, por esa sangre que fue derramada. De Pedro no alcanzaba a analizar hacia adelante. Pedro estaba en su mente todavía carnal, que cuando se presentó la necesidad, ¿qué pasó? Lo negó. Pero después que Cristo resucitó, lo restauró otra vez y lo hizo un hombre tal y como quería hacerlo Cristo Jesús. Esa es la manera que si nos extraviamos, volvamos a la palabra. Que si nos hemos descuidado, otra vez volvamos a entender y comprender. Pero tenemos que ver si la ropa de nosotros ha sido contaminada con la vestidura de santidad que Dios nos ha dado. Cada creyente, cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu ropa? ¿Limpia? ¿Media limpia? ¿Sucia? ¿O no se ha lavado durante años? ¿Cómo está la ropa? Usted se pone una ropa sucia de unos 10 días. Entonces, ¿cómo carga con las vestiduras sucias de la salvación y la vida eterna?
Ahí ya no nos gusta, ¿verdad? Cuando la palabra nos llega a nosotros, entonces respingamos. Cuando la palabra entonces está llegando al corazón, entonces nos hacemos para un lado y nos hacemos para otro. Mire qué enseñanza nos da lo que Dios ha hecho en nuestro cuerpo. Cuando hacemos una herida, usted le pone alcohol y el cuerpo respinga. Usted le pone sal y el cuerpo respinga. Usted le pone limoncito y el cuerpo respinga y su boca dice, ¡ay, me duele! Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que su carne sane. Si no, pues ¿para qué le echa el alcohol? Si no tuviese la cortada, no es necesario. Pero médicamente te echan agua oxigenada y sale la espuma, sale lo malo. Échale agua oxigenada hasta que ya no tenga esa llaga, hasta que sea sanada. Así es la palabra de Dios. Si nos cae mal es porque hay pecado, es porque hay maldad, es porque no nos gusta, es porque hay áreas que no hemos identificado todavía ahí. Y ahí están escondidas, pero la palabra entra a esa oscuridad con la luz de ella misma. Entonces dice, caray, pensé que me iban a hablar bonito hoy en la iglesia, por eso fui. Aleluya, gloria al Señor. Hasta guapo y guapa me puse porque pensé que iba a dar una predicación a mi estilo, a mi persona. Amén. Y yo que le iba a compartir a mis amigos la enseñanza que recibí. Ahora que ¿le comparto o no le comparto? Compártala, porque Santiago dice que si alguno se extravió y le hace volver, entonces dice, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si usted tiene un cristiano que vive a su manera, usted predíquele que si se enoja, total, pues ya no le habla porque no le hable. Amén. Eso es la verdad, se incomode, no se incomode. Jesús no vino a apapachar a los escribas, ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a todos los maestros de Israel. Él vino a hablar de la verdad. Él vino a juzgarlos. Él vino para que la escritura se quedase ahí. Es terrible para ellos lo que no entendieron y lo que no comprendieron. Porque dice la escritura que cuando Cristo venga, y todo ojo le verá. Es en la segunda venida, no en la primera. En la primera es el levantamiento de la iglesia. En la segunda, cuando ponga los pies en el valle del Megiddo, allá, en la guerra del Armagedón, dice que todo ojo le verá, todo su pueblo le verá. El levantamiento de la iglesia no. Es un abrir y es un cerrar de ojos. Si usted se preparó, y si no, se quedó. Si yo me preparé, me voy. Si no, me quedé. Esa es la realidad. Aquí no vamos a andar con mentiras ni sobando el pecado. Yo estoy como primero en la palabra de Dios y voy caminando en ella a morir la carne para poder tener vida. Mire, dice en la intervención urgente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuál es la aprobación? ¿Cuál? ¿Cómo está? Jesús dice, toma tu cruz otra vez y sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Porque si quieres salvar tu vida la vas a perder. Pero si la pierdes por causa mía, la hallarás. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganase al mundo y se perdiese su alma? El alma de nosotros es importante. Usted no trate de ganar multitudes. Si no quieren, gane su alma. Noé nos deja la experiencia, un mundo perdido, pero yo no voy para allá, yo voy para Cristo. Yo no camino como el mundo anda, dijo Noé, yo camino en obediencia de la palabra de Dios. Él escuchó la voz y le dijo, haz un arca, la hago, para que entre la salvación de la humanidad. Predícale la palabra, que entren, que se arrepientan. Noé cumplió, solo ganó 8 almas de un mundo entero. Gloria a Dios, porque esas 8 almas y Noé condenaron al mundo por la fe de un hombre. Aunque nuestros amigos no quieran, familiares, bueno, la decisión es propia, sea muy duro, pero la salvación es personal. Ahora, ¿qué recompensa dará el hombre por su propia alma? Ninguna. Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará conforme a la obra de cada uno.
Si la obra es carnal, esa será la recompensa. Si la obra es espiritual, la recompensa será espiritual. Si vivís a la carne, moriréis. Si vivís al espíritu, viviréis. ¿Qué decide? Está la vida y está la muerte. ¿Qué decide? ¿Caminar para adelante o caminar para atrás? ¿En dónde está la vida? A morir, a la muerte del ego y del yo, a morir, a hacer morir las obras de la carne. Ahora estamos analizando en estos capítulos, pero vayamos al capítulo 17 rápidamente. Es interesante esta enseñanza. Nos dice, 6 días después, un acontecimiento continuo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 3 personas de los 12, a Jacobo, a Juan y a Pedro. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Mire qué experiencia estaban viviendo los seguidores de Jesús. Su resplandor, su gloria, sus vestiduras resplandecientes, la gloria venidera, se las presentó delante de ellos porque habían pagado un precio, porque habían decidido seguirlo. Todo aquel que decide seguir a Jesús tendrá una gloria venidera, visible, palpable, en revelación, en la conducta, en el carácter, en la vida esencial de cada uno de nosotros que camina conforme a la Escritura. Mire, dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Otra vez, vamos a examinar la voz de Pedro. ¿Cómo Pedro sabía que era Moisés y Elías? ¿Cómo? ¿Cómo sabía si eran hombres del Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo? ¿Cómo? Por la misma revelación que había venido del cielo. Miró los personajes y dijo, es Elías y es Moisés. ¿O usted cree que cada quien traía un letrero ahí? ¿Cómo fue la revelación? ¿Por qué es tan importante y por qué a veces pasamos por altos estos detalles? El mismo que le reveló a Pedro, el Padre le reveló quiénes eran los que estaban con Jesús. ¿De dónde salieron las palabras de Pedro? Ahora, vemos lo contradictorio de lo que Pedro habló. Ninguna cosa que acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Esas palabras no son de lo alto, esas palabras de Satanás. Pero ahora Pedro está hablando espiritualmente, caminando en la revelación. Tomó a estos hombres y los llevó aparte. ¿Por qué aparte? Porque el que se consagra, el que vive en santidad, el que busca la palabra, el que se levanta a orar, a ayunar y paga un precio, Dios lo pone aparte, le revela los secretos, le revela lo espiritual, lo esencial de la vida eterna. Y entonces ellos pueden ver más que los que están caminando atrás, que los que se van quedando. Dios no le revela a los carnales, le revela a los hombres espirituales. Es por eso que los tomó aparte. Eran 12. ¿Por qué no le reveló a los 12? Porque los otros no ayunaban ni no oraban. Lo vemos cuando fue a orar al monte, ¿se recuerdan? Dejó a unos a un lado y los llevó a otros más adelante. Aunque los otros estaban igual de dormidos que los primeros, pero se los llevó aparte. Y luego fue Jesús a orar aparte, a solas. Y cuando vino los primeros. En el primer grupo que había dejado estaba Judas, antes de la crucifixión. Y ese que estaba ahí, mientras los otros dormían, se fue en la noche a entregar a Jesús, a venderlo por las 30 monedas de plata. Y en la mañana, en la madrugada, venían los soldados para arrestar a Jesús. ¿Cómo Jesús podía confiar en alguien que no velaba, que no oraba, que no ayunaba? ¿Cómo puede Jesús confiar la palabra? ¿Cómo el Padre nos puede dar la revelación si vivimos en la carne? Por eso es que hay un pueblo carnal y hay un pueblo espiritual. Por eso hay contienda y hay envidia, porque Dios usa a los espirituales mientras los carnales se llenan de envidia y se enojan en sus corazones porque no son usados de la misma manera
Así lo hacían los saduceos. El que dice que va a restaurar Israel, el que dice que va a mover la ley de Moisés, el que dice que va a levantar el templo en 3 días, el que dice esto, el que le oímos decir, y puras mentiras. Los carnales siempre traerán mentiras a tu vida, te levantarán falsos, chismes, mitotes, te señalarán, te criticarán por tu consagración, porque tú no caminas igual que ellos. Porque Dios te está abriendo la mente, el entendimiento, el corazón y te está revelando la palabra. Ahora abre la palabra y dice, eso lo había leído toda mi vida, pero ahora lo entiendo diferente. Ahora lo veo diferente. Ahora lo analizo, lo observo, lo como, lo digiero. Mire cuántas veces ahora Dios me dio revelación en su palabra, me abrió los ojos. Eso es lo que tenemos que hacer, distinción entre lo carnal y entre lo espiritual. Nos dice la Escritura, seguimos leyendo, y aquí dice una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez la voz del Padre se oyó allá donde Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Ahí se oyó la voz del cielo y dice, nosotros hemos creído, hemos oído esa voz que dijo, este es mi Hijo amado. En esta manera en la cual Jesús nos había llevado a ser o ver el resplandor de su gloria venidera, le dijo Jesús, le dijo la voz del Padre, perdón, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero mire, detengámonos en estas palabras que están escritas. Dice, a él oí, a él. La voz del Padre dijo, a él oí, en presencia de Moisés, que fue quien sacó al pueblo del cautiverio, donde estaba toda la ley mosaica, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, y todo el legado de los profetas, de los patriarcas, de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas mayores y menores, donde estaba ahí todo lo que Dios había revelado conforme al Mesías que había de venir. A él oí, a él. Hoy no se está escuchando la voz de Dios. Es por eso que se mira tanto pueblo perdido, distraído, caminando en sus propios conceptos, porque no quieren oír la voz de Jesús. Y la voz de Jesús dice, niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo es esto? De ahí en adelante nos dice la historia que cuando Pedro se arrodillaron y todos ellos, entonces Jesús les dijo, levantaos ya, vámonos. Y ya no vieron a nadie más, ni a Elías ni a Moisés. Entonces cuando fueron en el camino, dice que les preguntaron, ¿cómo es pues que dicen los escribas y los fariseos que Elías habrá de venir? Jesús le dijo, la verdad, Elías ya vino. Y a la verdad, Elías había de venir primero que yo, pero no le recibieron. ¿Quién era? Juan el Bautista, precursor de la salvación. ¿Y qué fue lo que hicieron con él? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Por eso nada más. Entonces, el hombre no quiere escuchar el pecado en el cual está viviendo, porque no quiere morir, no quiere negarse. Entonces, no es digno de ser un discípulo. No es digno. Jesús mismo lo dice, no es digno de mí, no eres. Aunque tengas muchos años, aunque tengas ministerio, cantes, aplaudes, brincas, saltes y toques cualquier instrumento y prediques, no eres digno de mí si no te niegas. Entonces dice que ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Miren, lo importante es entender de qué se habla. En este capítulo está muy interesante, lo puede seguir leyendo en su casa. La voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Hay muchos que no quieren oír la voz del Hijo de Dios. Hay muchos que no quieren oír la voz del Hijo del Dios viviente. No quieren oír. No quieren. Se tapan los oídos para no oír. Puedes ser cristiano. ¿Puedes tener la revelación? Sí. ¿Puedes tomar la Santa Cena? Sí. ¿Puedes ser bautizado en agua? Sí.
¿Puedes ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí. ¿Puedes tener ministerio? Sí. ¿Puedes tener dones? ¿Puedes tener talentos? ¿Puedes tocar? ¿Puedes cantar? ¿Puedes predicar? ¿Puedes saltar? Puede parecer muy bonito decir somos pueblo de Dios, nación santa, pero el cuerpo no ha sido quebrado. Pero no podemos ser dignos de Jesús. Es tremendo. Mateo 7:15 dice la Escritura que a Jesús no le impresiona lo que usted hable, lo que usted diga, lo que yo aparente. A Jesús no le impresiona. Él dejó escrito en las Escrituras y dice: guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos maestros, guardaos de los falsos pastores, que vendrán vestidos de oveja, pero por dentro serán lobos rapaces. Hoy estamos en esos tiempos. Estamos viviendo en esos tiempos de engaño, tiempo de apostasía, tiempo de mentiras, tiempo de palabras bonitas, tiempo de prácticas de adivinación, tiempos donde el pueblo no quiere pagar el precio. Pero hay que tomar la decisión. Lucas capítulo 13, 24. Miren, la voy a leer para que usted vea, y con esto cerramos este tema. Lucas capítulo 13, 24. Los que no se negaron, los que ultrajaron, los que viven como quieren, los que viven y hacen dentro de la iglesia como les da la gana, hablando de liderazgo espiritual. Dijo Jesús, capítulo 13, versículo 22, la puerta estrecha. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos y entrar por la puerta angosta. Porque esta persona le dijo: son pocos los que se salvan. Porque esta persona estaba analizando que el pueblo de Israel estaba totalmente perdido y que eran pocos los que seguían a Juan el Bautista y pocos los que seguían a Cristo Jesús. Entonces él dijo: esforzaos y entrar por la puerta angosta. Porque os digo, muchos procurarán, hablando del pueblo cristiano, entrar y no podrán. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a excusarse. Esa es la costumbre de muchos cristianos, de excusarse. Entonces empezarán, dice, a decir: delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido, y en nuestras plazas hemos enseñado. Pero os dirá: y no sé de dónde sois, no sé quiénes son vosotros, hacedores de maldad, apartados de mí. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Gloria a Dios, aleluya. Con esto terminamos. Vamos a hacer una oración final y luego cortamos la transmisión. Puestos de pie. ¿Por qué el pueblo se excusa? ¿Por qué el pueblo se excusa para servir, para adorar, para alabar, para orar?
gozando. ¿Por qué? Porque no ha meditado en aquel que murió en la cruz del Calvario. Porque se ha olvidado quién dio la vida. Porque el pueblo se ha olvidado quién perdona los pecados. Porque el pueblo se ha olvidado quién nos ha limpiado. Y es ahí donde dice, comenzarán a excusarse. ¿Por qué digo que es el pueblo de Dios y no el mundo? Porque dice, comimos, bebimos y enseñamos en nuestras plazas. El mundo no enseña. El mundo no come y no bebe. Representación de la Santa Cena, comer y beber. ¿Sí? El mundo no toma la Santa Cena, la toman los cristianos. Pero la toman sin arrepentimiento, sin compromiso. Ese es el error más grande, de usar tu ministerio y tu llamado como bien te parezca. Allí será el llanto y ahí será el crujir de dientes. Esta palabra no es dura. Esta palabra no es nada dura comparado a lo que va a suceder. El lloro y el crujir de dientes para los hijos de desobediencia. Es ahí terrible. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre, he entregado tu palabra, Señor, que corra como ríos de agua viva por los corazones, como dice, Señor, este mensaje tan hermoso, como dice Santiago, si alguien puede volver de donde se ha extraviado, se cubrirá multitud de pecados y salvaremos a tus hijos de la misma muerte. A retroceder a tu pueblo de la maldad, a retroceder a tu pueblo, Señor. Vuélvelo a ti, habla sus vidas, habla sus corazones. No podemos ser necios, no podemos ser insensatos, no podemos ser descuidados, no podemos nosotros pasar por alto la palabra del Señor, no podemos pasar por alto los tiempos proféticos, no podemos pasar por alto la muerte de Cristo, no podemos pasar por alto su sangre que nos sigue limpiando de todo pecado y de toda maldad. Vuélvete a Dios. Pueblo de Dios, reconcíliate con aquel que murió en la cruz del Calvario. Judas dice a otros arrebatándolo del mismo fuego. Tus ropas y mis ropas pueden estar contaminadas y no podemos tener discernimiento. En esta intervención urgente de la palabra, que corte la carnalidad de cada uno de nosotros, que corte las impurezas, que corte en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, llévanos al camino de la muerte de la carne para tener vida en ti, Señor, y estar listos y estar preparados. Habla a tu pueblo, y a los oyentes, Señor, que también puedan entender y comprender, Señor, que se necesita negarse a lo que el mundo les ofrece, porque solamente en ti hay palabras de vida. Dios bendiga tu vida y que a través de esta hora de enseñanza te puedas edificar. Tú que me escuchas, Dios bendiga. Estamos orando para que cada vida sea cambiada y cada vida sea transformada. Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar.